Tenemos el siguiente ejercicio donde tenemos para un mol de gas ideal diatómico, ¿no? Entonces es un gas ideal diatómico. Diatómico, donde tenemos una expansión adiabática, ¿no? Una expansión adiabática, entonces la expansión es contra una presión de oposición constante, ¿no? Entonces a esa llamamos expansión adiabática irreversible, ¿ya? Irreversible. La presión de oposición es de una atmósfera hasta que su volumen es el doble del inicial. ¿Ya? Tenemos entonces el volumen 2 igual a 2 veces el volumen inicial, B1, ¿no? Entonces vamos a llamar B1 el volumen inicial. Si tenemos los datos de la temperatura inicial de 25 grados centígrados y la presión inicial de 5 atmósferas. Un mol. Entonces también tenemos N igual a 1 mol. Esos son los datos que tenemos para este ejercicio. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es hallar el volumen B1. Tenemos presión y temperatura y número de moles. Con la ecuación de gas ideal podemos hacerlo, ¿no? Y nos pide calcular temperatura en el estado final. Nos pide hallarla, el calor, trabajo y el cambio de energía interna, ¿no? El delta U. Esta temperatura lo vamos a transformar a Kelvin, por supuesto, la temperatura absoluta, 298 grados Kelvin. Y ahora vamos a empezar a resolver. Primero dijimos que vamos a encontrar el volumen inicial. Vamos haciendo el volumen inicial. Hacemos aquí un espacio. B1. Entonces, a partir de la ecuación del gas ideal, como nos dice en el estado inicial, hallamos el volumen 1. Está grabando. Reemplazamos los datos. Tenemos N, 1 mol por R. R para obtener en litros, como está en atmósfera, nos conviene en atmósfera litros. 0,082 atmósfera litros. Y su temperatura 1 de 298 grados Kelvin. Todo esto dividido entre la presión. La presión del gas en el estado inicial es 5, ¿no? Esa es la presión inicial. 5 atmósferas. Atmósfera litro sobre grado Kelvin mol. Aquí las unidades. Ya me siento aquí. Volumen 1 entonces 4,89 litros. Es el volumen en el estado inicial. Ahora para obtener el volumen 2, ya sabemos que es el doble, ¿no? Vamos a hacer el cálculo. El volumen 2, entonces, 2 por 4,89 igual a 9,78 litros. Ya tenemos entonces el volumen en el estado final. Y nos piden calcular la temperatura 2, pero no tenemos la presión 2. Entonces lo que vamos a hacer es nosotros utilizar las ecuaciones de la primera ley. Vamos anotando. La ecuación de la primera ley de la termodinámica, que nos dice, delta U es conveniente así para sistemas cerrados, delta U es igual a calor menos el trabajo. Y nosotros sabemos que este calor es 0, delta U igual a menos el trabajo. ¿Y qué es delta U? Reemplazamos. Delta U es NCB por la temperatura final
menos la temperatura inicial. Es igual a menos. El trabajo es, como es un trabajo adiabático irreversible contra una presión de oposición constante, la integral de P de B se convierte en la presión de oposición por el cambio de volumen. Ahí está. ¿Sí? Presión por delta B. Ese es el trabajo contra una presión constante. ¿No? Tenemos los dos volúmenes, ya hemos encontrado, la presión también de oposición y tenemos P1. Simplemente de aquí nuestra incógnita es P2. Entonces, de esta manera hallamos el valor de la temperatura final. De esta forma, para procesos adiabáticos contra presión de oposición constante. Reemplacemos los valores y despejemos T2, ¿no? Despejando T2. T2 es igual a menos la presión de posición por B2 menos B1, teniendo cuidado las unidades, y pasa aquí a dividir NCB. Esta temperatura pasa a sumar, más T1. Y reemplazamos sus valores. T2 es igual a, aquí es menos presión de una atmósfera por el cambio de volumen. B2 es 978 menos 489. No nos olvidemos, esto está en atmósfera litro. Aquí estas unidades importantes voy a colocar. Está en atmósfera litro arriba. Entonces, N es un mol y CB. N es un mol. CB vamos a anotar como es un gas ideal diatómico. CB vamos a utilizar el valor de 5 medios de R. Entonces, 5 medios. R es 1,987 calorías, pero no nos conviene R en calorías porque debemos simplificar con esta atmósfera litro. En este caso es 0,082 más conveniente para no hacer otra conversión. Y ya está. Más la temperatura T1, que es el valor de 298. $274,15 grados Kelvin, ¿no? Está disminuyendo la temperatura de 298 a 274, entonces, para este proceso adiabático reversible, que es una expansión isotérmica. Bien, entonces ya hemos encontrado la temperatura. El calor, ya sabemos que es 0 para este proceso, por ser un proceso simplemente adiabático, ¿no? Registramos, notamos importante ese resultado. El calor, entonces, es igual a 0. Luego, para la temperatura, la energía. Ya tenemos la temperatura, calculamos la energía. Delta U es igual a NCB por la diferencia de temperatura, ¿no? Esa es la ecuación de la energía para un gas ideal, ¿no? Tenemos todos los datos, hacemos el cálculo. Delta U igual a N es un mol por NCB es 5 medios, ¿no? 5 medios de, ahora vamos a colocar aquí en calorías, ¿no? Nos conviene para obtenerlo directamente en calorías. Calorías, 274,15 menos 298 grados Kelvin, cuyo resultado del cambio de energía interna es igual a aquí está. Aquí tenemos la unidad del mol, ¿no? Un mol. Mol con mol, grado Kelvin, y la energía en calorías. Igual a
118,47 calorías. Esa es la energía entonces, o el cambio de energía interna delta U. Y por lo tanto el trabajo es igual a menos delta 1, está aquí, o delta U igual a menos trabajo, es lo mismo, ¿no? Simplemente es menos por menos para que se haga positivo el trabajo. Más 118,47 calorías. Con esto estamos respondiendo al ejercicio. Vamos a calcular ahora la presión en el estado final. Es importante que hagamos ese análisis en el diagrama presión-volumen, ¿no? Diagrama presión-volumen. Aquí tenemos las isotermas. Aquí tenemos la temperatura T1 mayor que la temperatura T sub 2, ¿no? Este es el estado 1, donde tenemos la presión, ¿ya? El estado 2, la presión 2, vamos a ver, y vamos a marcar también la presión de oposición. Por eso es importante que tengamos que calcular la presión en el estado final, la presión del gas, ¿no? La presión del gas es diferente a la presión de oposición. Vamos a hacer ese cálculo entonces. La presión 2 con la ecuación del gas ideal para el gas es nRT2 sobre volumen 2. ¿Hacemos el cálculo? Presión 2 igual a N es 1 mol, R es 0,082, la temperatura 2 es 274,15, dividido entre el volumen 2, 9,78, cuyo resultado es de la presión en el estado final disminuye a 2,3 o 30 atmósferas, ¿no? El estado inicial del gas, su presión, hasta su presión 2 del gas. Pero como este proceso es contra una presión de oposición constante, vamos a marcar ese valor aquí. Está por más debajo, ¿no? La presión de oposición está por debajo de la presión 2, ¿no? Para que pueda expandirse, por supuesto, la presión del gas tiene que ser por encima de ella, ¿no? Entonces, esta línea achurada, o esta línea punteada, es la línea que me representa la presión de oposición del gas. La presión de oposición, que es 1 atmósfera, y el trabajo que estamos calculando entre el volumen 1, aquí está, entre el volumen 1, aquí es B1, y aquí es el volumen B2. El trabajo contra una presión de oposición constante vendría a ser solamente esta área. Marcamos la presión de oposición constante y la diferencia de volumen, ¿no? Así nos dice la integral también del trabajo, ¿no? Nosotros sabemos que el trabajo podríamos verlo integral de P de B, ¿no? Cuando la presión es constante, simplemente es presión por volumen 2 menos volumen 1. Y eso es lo que representa aquí en el área bajo la curva, en un diagrama presión-volumen, ¿no? La presión de oposición por el cambio de volumen. Con eso estamos concluyendo y representando gráficamente en un diagrama de presión-volumen el trabajo y las temperaturas que representan para este proceso adiabático contra una presión de oposición constante.